En ese momento yo estaba en un punto con la empresa que o iba para abajo o de alguna forma milagrosa conseguía remontarla. Porque yo creo que en España el dinero siempre ha sido un tema tabú, de no saber cuánto ganan tus compañeros de trabajo, no hablar de dinero en casa. A día de hoy prefiero tener el dinero circulando e invirtiéndolo en conseguir un mejor entorno que no parado en el banco en una cuenta que me da un 3%. Yo tengo una hija, ya lo sabes, de 3 años y dije, vale, ¿yo por qué hago estas cosas? ¿Por qué tengo que conseguir que mi empresa tire para arriba? Realmente por ella y por mí. Yo siempre digo, oye, tu equipo tiene que saber cuáles son tus objetivos económicos, cómo los llevas, si lo estás consiguiendo, si no. Tu equipo son personas, tienen sus objetivos también, no viven para trabajar, trabajan para vivir. El momento que mi cerebro hizo clic y dije, o lo doy todo o no hay plan B. Creemos que para poder hacer el doble, el triple, 4 veces más facturación, tiene que haber algo táctico, estratégico que se nos está escapando, pero también muchas veces nos damos cuenta de que era puramente mentalidad. Yo no habría sido capaz de cerrar un contrato de 90.000 euros con Mercedes-Benz si no hubiera cambiado de mentalidad. Que muchas veces esa persona que tiene más resultados que tú no es que sea mejor técnicamente o que tenga más conocimientos que tú, sino que confía más en ella misma. Bienvenido, bienvenida a otro episodio más del podcast El Melonar. Y hoy tenemos un invitado bastante especial. Vamos a estar con Jaime. Jaime es uno de nuestros clientes de un sector bastante tradicional, que es la parte de ingeniería y la parte de fotovoltaica. Y además es un cliente que está empezando a cerrar tratos muy potentes de presupuestos de 30.000, 60.000 euros, cuando a lo mejor hace unos meses no era tan obvio, no estábamos en ese punto y ha hecho una remontada espectacular. Y nos va a contar también en todo este episodio pues los diferentes clics. Hay muchos temas de relación con el dinero, hay muchos temas de miedos, hay muchos temas de atreverse, de jugársela un poco más, de pensar más en grande, de cambiar de entorno, cambiar de amistades. Así que creo que va a ser un capítulo muy potente. Así que nada, bienvenido Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, deseando contar mi experiencia, que yo creo que va a poder servir a nuestros oyentes y a la gente que nos esté viendo. Has dicho una cosa interesante, que es el tema de cerrar tratos y es lo principal en mi caso. Me encanta. Jaime, cuéntanos un poquito, ¿quién es Jaime? ¿Cuál es tu empresa? ¿Qué es lo que hacéis? Resúmemelo un poco para poner a la gente en contexto. Dime también un poco en qué números os movéis, qué tipo de proyectos hacéis y así la gente se ubica. Pues súper rápido, soy ingeniero, tengo una empresa de ingeniería enfocada en renovables, pero lo importante no es eso, sino que ayudamos a instaladores de renovables a olvidarse de la burocracia, que en España sabes que es súper fangosa. Pero, ¿qué me ha traído aquí? Pues lo que tú has comentado, el año pasado nosotros cerramos nuestro primer contrato gordo en diciembre y desde entonces hemos ido cerrando contratos del orden de 30, 40, 50.000 euros, cuando hace 2 años, por ejemplo, eso suponía prácticamente la mitad de nuestra facturación anual. Me encanta, súper. Vamos a meternos ahora también en detalle en cómo han ido evolucionando esos distintos cambios. Y hay un dato súper curioso, y es que tú y yo ya nos conocíamos antes de Blas, nos conocimos en la universidad. Yo estaba en ingeniería, en diseño industrial, tú estabas más tirando a la parte mecánica, y entonces compartíamos también ahí asignaturas, tiempos entre medias, incluso contactos y amigos en común. Y fue muy curioso porque me acuerdo que me escribiste en su momento porque tú sabías que yo estaba con todo el tema de Blas y dijiste, hostia, pues voy a escribirle, oye, todo esto de Blas, ¿qué es? No sé qué, y te viniste a un evento. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia. Fue muy graciosa, justo por lo que dices, porque yo vi en Instagram, creo que fue, que te vi con un referente de mi sector y dije, joder, Antonio, ¿qué se ha montado? Y entonces te mandé un audio, me parece, y te pregunté, dije, Antonio, tío, yo tengo una empresa, yo me dedico a esto, ¿qué has hecho? ¿Qué haces ahora? Y me invitaste justo al Summit de octubre y yo fui por allí, me quedé flipando el primer día. Yo no pensaba ir con expectativas ni de quedarme todos los días ni nada. Yo dije, bueno, a ver qué pasa. En ese momento yo estaba en un punto con la empresa que o iba para abajo o de alguna forma milagrosa conseguía remontarla. Y lo que vi me gustó. El viernes me lo pasé muy bien, hablamos un rato, dije, joder, pues a lo mejor a lo mejor es interesante, ¿no? A lo mejor Antonio puede enseñarme algunas cosas que yo no sé. Claro, luego el sábado pues me reafirmé en ello y ese fue el momento en que yo dije, oye, pues sí, pues vamos a confiar en lo que ha montado Antonio y hasta hoy. Me encanta, súper. Además era por Luis Candela, que es otro cliente, que es un referente en fotovoltaica. Tenemos también varios proyectos de ingeniería, construcción y estos sectores un poco más tradicionales que hay veces que piensa la gente de Blas o la gente que nos sigue en redes sociales que solo hacemos proyectos como 100% digitales, pero tenemos de hecho mucho proyecto muy tradicional, la verdad. ¿Qué fue para ti un poco entrar en Blas? Cuéntame un poco cómo ha ido todo desde octubre, porque yo sé que has cambiado un montón de cosas hasta tus amigos.
Sí, de hecho, el principal punto es ese. En Blasby, claro, tú entras en un sitio así después de ver en internet un montón de cosas y dices, venga, otra secta. Como dicen, además he visto que lo dicen mucho en comentarios, otra secta, ¿no? Pues nada que ver, yo vi una comunidad, vi un entorno que además me gustó mucho que impulsa. Yo siempre lo digo, pues el entorno clásico que todos podemos tener es un entorno que tú le dices que estás en una empresa, que quieres facturar X, que quieres doblar y ya te miran un poco con recelo, ¿no? Y te dicen que eres el raro, ya, anda, déjate de sueños. Pero allí tú decías, oye, pues es que he conseguido un cliente y el que tienes al lado te dice, oye, pues vamos a por otro y a por otro. Y eso es lo que a mí realmente me enganchó de Blas, que fue una comunidad y una acogida espectacular. Además yo no iba, yo era de esos que iba con mucho recelo. Porque Sí, sí. Yo me acuerdo una frase que se me ha quedado muy grabada, que estábamos ahí en el Summit, que para los que nos escuchan y no lo saben, el Blast Summit es un evento que hacemos en abierto, que podéis encontrarlo en nuestra web, lo hacemos un par de veces al año, es súper recomendado, un fin de semana muy intenso. Y estábamos ahí en el Summit y me acuerdo que viniste un segundo a hablar conmigo y tú eres además muy directo y me dijiste algo así como, a ver Antonio, ¿tú crees que tú me puedes ayudar en algo? Porque yo creo que no me podéis ayudar en nada, o algo así, no sé si te acuerdas. sí, sí. Entonces, para la gente que está también como al otro lado y a lo mejor piensa como pensaba ahí ese Jaime, ¿qué le podrías decir o qué pensarías tú ahora? A ver, al final es un tema de delegar, pero también sobre todo de confiar en quien está en un punto en el que tú quieres estar, porque yo siempre me he visto con la empresa triunfando, ganando mucho dinero, teniendo un equipo enorme, pero yo no he llegado a ese punto todavía. A día de hoy estoy mucho mejor que lo que estaba en ese summit. Pero claro, en ese momento dije, mira, ¿qué tengo que perder? Una inversión que ese, digamos, que ha sido el primer cambio que yo hice estando en Blas. ¿Qué me va a costar esto? Es una inversión en mí, en mi empresa, y me ha salido bien, porque el punto que yo estaba en octubre y esa poca confianza que yo tenía de decir, bueno, tú y yo hemos estudiado juntos, tío, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué sabrás tú que no sepa yo? Pero es que no va por ahí la cosa, claro. Tú tienes otras experiencias y has vivido una serie de cosas que yo no había vivido en aquel entonces. Claro, me encanta. Vamos a abrir este melón, Jaime, que me parece súper interesante, que es la parte de inversiones, relación con el dinero y la empresa. ¿Qué le puedes contar a la gente? Porque yo creo que en España el dinero siempre ha sido un tema tabú, de no saber cuánto ganan tus compañeros de trabajo, no hablar de dinero en casa, con tus padres, no hablar de dinero con tus amigos. Entonces, cuéntanos un poco, que yo creo que ahora ha cambiado muchísimo en tu caso la relación con el dinero, y cuéntanos también consejos a los empresarios que nos escuchan con esa relación con el dinero. Es justo lo que dices, todos yo creo que nos hemos criado en casa lo típico de apaga la luz, el que no apague la luz pone 1 euro en la hucha y cosas así. Y al final no es todo lo contrario, porque esto es aplicado a un tema más empresarial. Pero yo era de los que pensaba, joder, una cena de 200 euros, ¿para qué? Pues esos 200 euros a lo mejor los puedo aprovechar mejor metiéndolos en un fondo indexado. Y realmente cuando hice ese cambio es cuando empecé a aumentar mi nivel de empresario. Porque a día de hoy pues yo me voy a cenas de 200, 300 euros pensando en que, lo primero, me lo voy a pasar bien, que eso también muchas veces nos olvidamos de ello. Pero lo segundo es que en esas cenas hay gente que está dispuesta a pagar por el entorno. Y eso es el principal cambio que yo he hecho en ese sentido. Y a día de hoy no me da miedo. A día de hoy prefiero tener el dinero circulando e invirtiéndolo en conseguir un mejor entorno que no parado en el banco en una cuenta que me da un 3%, que pues muy bien. Claro. Hay un dato que damos siempre en Blas y los que sois clientes lo veis como muy obvio y los que no son clientes lo ven como, guau, este tío se ha fumado algo. Que es que yo siempre les digo que tenemos que reinvertir prácticamente el 70-80% del flujo que tenemos ahí en la empresa en hacerlo crecer, y gran parte de ese porcentaje de inversión tiene que ir a invertir en entorno, en comprar masterminds, en ir a cenas, en ir a eventos. Y tú llevas 5 meses en Blas, que es nada, pero a la vez es muchísimo tiempo. Uh-huh. Y yo te he visto súper disfrutón estos meses de recorrerte España, irte a eventos. Estás ahora en el Blas Club, nos vamos para Dubái. O sea, estás ya como en el Mastermind que tenemos también en Blas. O sea, estás a full, vas all in. Entonces, cuéntanos un poco qué ha pasado, porque yo creo que haya habido varios clics y también cuáles han sido ahora los aprendizajes. A ver, ha pasado. Ahí también hay un tema muy personal, ¿no? Que yo llegué, aparte de con la empresa en un punto crítico, yo llegué personalmente en un punto muy crítico con mi ahora expareja. Entonces yo tomé la decisión de divorciarme y ese es un punto que también me ha hecho a mí decir, ¿qué es lo importante? Yo tengo una hija, ya lo sabes, de 3 años y dije, vale, ¿yo por qué hago estas cosas? ¿Por qué tengo que conseguir que mi empresa tire para arriba?
pues principalmente por ella y por mí, evidentemente. Y entonces eso me ha hecho ser súper rápido a la hora de hacer esos cambios. Me di cuenta de la importancia de invertir en el entorno, de que el dinero es mejor que esté circulando y reinvirtiéndose, y me lo he tomado 100% en serio. Entonces, pues lo que tú dices, nos vamos a Dubái, me he recorrido España, me he ido a Andorra, la semana que viene me voy a Andorra otra vez. Es todo por conseguir ese entorno y seguir haciendo crecer la empresa. Pero además hay una cosa que también estoy haciendo y es incluir al equipo en ello. Porque yo tengo ahora 2 personas contratadas y otra externa que trabaja conmigo, y estoy incluyendo al equipo en esa visualización de lo que queremos conseguir. Les hablo de números, les hablo del dinero que facturamos, de la cuantía de los contratos, y también estoy viendo muchos resultados en eso. Esto me encanta porque nosotros es un consejo que os damos siempre en Blas, pero hay un tanto recelo a veces que yo siempre digo, oye, tu equipo tiene que saber cuáles son tus objetivos económicos, cómo los llevas, si lo estás consiguiendo, si no, y tú darles esa dirección. Hay gente que yo me encuentro en empresas que están gestionando un equipo que ni siquiera sabe cuál es el objetivo del trimestre y ni siquiera sabe si vamos por encima o por debajo. Entonces, cuéntame un poquito sobre este tema y cómo está afectando a tu equipo. Pues mira, lo primero que he hecho ha sido confiar en mi equipo. Yo ahora tengo un equipo, la verdad que es muy bueno. Esta mañana he tenido un evento y estamos trabajando. Uno de ellos vive en Cádiz. También relacionado con la relación con el dinero, le ofrecí que se viniera al evento, yo he pagado todo, evidentemente. Y lo primero que hemos hecho ha sido sentarnos. Vino ayer por la tarde, nos sentamos, les invité a cenar, estuvimos hablando un rato de manera distendida, pero sobre objetivos. Al final, mi objetivo este año con la empresa es facturar 500.000 euros. Se lo dije claramente. Mirad, para que esto pase, pues tenemos que cumplir esto, otro. Les digo lo que llevamos a día de hoy facturado, los márgenes que tenemos, qué tenemos que hacer, qué no. Entonces es una relación mucho más cercana, y ellos también, al entender mi punto de vista y entender los costes que toda la empresa conlleva y demás, se implican mucho más, porque saben que si llegamos a ese objetivo, también ellos van a tener su recompensa, por así decirlo. Claro, ¿qué consejo le darías a cualquier empresario que nos esté escuchando que ya tiene un equipo, que siente que no puede tener conversaciones con el equipo, que siente que está él solo en esas decisiones, que siente que su equipo es como otra empresa diferente? Para mí lo que hay que tener siempre en cuenta es que son personas. O sea, tú como empresario es verdad que puedes tener esa inseguridad de decir, joder, a ver si mi equipo me la lía. Tu equipo son personas, tienen sus objetivos también, no viven para trabajar, trabajan para vivir. Y lo mejor que puedes hacer es tenerles contentos, tener un ambiente de trabajo relajado, evidentemente poniendo límites y sabiendo los objetivos de la empresa. Pero una vez que tú entiendes que son personas igual que tú, creo que la relación se vuelve mucho más sencilla. Vale, me encanta. Súper. Quiero que nos cuentes algún momento durante estos meses que has estado también aquí con nosotros, que haya sido un momento de esos que decimos en Blas un all-in, que te has marcado un all-in que ha sido con todo, o que ha habido algún momento de quiebre de decir, hostia, venga, para adelante. Ahí te puedo contar el momento que mi cerebro hizo clic y dije, es que o lo doy todo, o voy para adelante con la empresa, o no hay plan B. O sea, yo en ese momento decidí que no había otra opción. Y fue precisamente en ese mismo summit cuando hicimos, me acuerdo que hacemos la dinámica de la ficha, que cuando tienes un all-in, pues le entregas la ficha. Yo se la entregué a Victoria, porque ella nos estaba contando una historia de que ella se dio cuenta cuando estaba con su hija enferma, de que tenía que apostar por su empresa, y yo ahí me vi a mí mismo también reflejado, me vi con mi hija y dije, no hay otra, o sea, yo por ella tengo que hacer que esto funcione. Y en ese momento es en el que decidí ir con todo. Me encanta. Y ahora que estás un poco en este plan de llegar a 500.000 anual con tu empresa de ingeniería, servicio bastante tradicional, ¿cuál es un poco ese plan? ¿Cuáles son un poco esas estrategias, esas claves que estás aplicando para conseguir esos resultados? Pues lo primero es lo que hemos hablado del entorno. El equipo, evidentemente, dentro de mi empresa yo tengo la figura, aparte de CEO, yo me dedico mucho a las ventas, me gusta mucho ir a eventos, manejar ese entorno, pero cerrar ventas, me encanta. Entonces estoy delegando muchísimo en mi equipo, y de hecho a día de hoy ya estoy planeando otra contratación de aquí a 1 o 2 meses, porque tenemos un roadmap de crecimiento bastante amplio. Y luego pues tengo también ahí un pequeño melón, como decimos en Blas, que es que tengo que tener un equipo formado al día 31 de diciembre, que es bastante grande y que me va a consumir bastantes recursos para llegar a ese 500.000. Vale, me gusta. ¿Cómo te está ayudando Blas en todo este proceso de ir a por ese 500.000 este 2025?
son muchas cosas. Al final, lo bueno que tenemos en Blas es que al ser una comunidad vives en la cresta de la ola continuamente. Cada vez hacemos una cosa, hacemos un evento, tenemos grupos, entonces es muy difícil venirte abajo. Y eso te hace estar todo el rato queriendo más, apoyándote en tus compañeros. Luego, evidentemente, el tener un consultor al que le puedes preguntar tus inseguridades o por dónde o no ir, eso es súper importante. Yo, por ejemplo, ahora tengo también la duda de si pedir una línea de crédito para meter comerciales, si no, si meter el técnico. Pues todas esas dudas, voy a mi consultor, lo hablamos, vemos estrategias y de esa forma yo con mi mentalidad de ingeniero lo que hago es, lo que dice mi consultor, hay que hacerlo. Y eso me ayuda a ir mucho más rápido. Hay una cosa que aplicas tú que es la leche, que es que haces caso. Sí. Y cuando haces caso las cosas son mucho más sencillas porque tenemos otros clientes que no hacen caso o que hacen caso a los 6 meses y es como mierda. Ahora se ha dado cuenta por fin, hemos perdido medio año, no pasa nada, cada uno está en su proceso, pero tú vas a toda leche. Creo que hay un punto también súper interesante porque tú eres un perfil ingeniero, eres un perfil muy racional, eres un perfil muy de A, B y C. Y hay veces que con este tipo de perfil en las empresas, que nos está escuchando mucho perfil como tú, creemos, ya a mí me ha pasado, yo ya estoy curado de espanto, pero a mí me ha pasado, creemos que para poder hacer el doble, el triple, 4 veces más facturación, tiene que haber algo táctico, estratégico que se nos está escapando, pero también muchas veces nos damos cuenta de que era puramente mentalidad, puramente mindset, puramente cambio de entorno, aunque hay veces que desde esa fachada racional pensamos que todo eso es vendehumos y tonterías. Cuéntame un poco qué opinas de esto. Yo creo que es fundamental el tema de la mentalidad. De hecho, bueno, es uno de los grandes cambios que yo he tenido. Yo no habría sido capaz de cerrar un contrato de 90.000 euros con Mercedes-Benz si no hubiera cambiado de mentalidad. Al final, tú no puedes, pues lo hablamos en el Summit, tú no puedes ir a una venta a cerrar un contrato con una persona importante dentro de una organización sin tener una mentalidad fuerte. Yo siempre lo digo, yo voy con mentalidad de tiburón, que es lo que es la analogía que utilizo yo. Pero es verdad, para mí no hay un plan B, para mí no hay una segunda opción. O entro en esa sala y cierro el contrato, o no entro. O sea, yo no voy para no cerrar un contrato. Y a veces pasa que no lo cierras, pero también entra ahí la mentalidad para no venirse abajo. Creo que es un tema muy interesante porque va asociado a ese punto de confianza en uno mismo. Y aquí también yo lo doy como consejo, que muchas veces esa persona que tiene más resultados que tú, no es que sea mejor técnicamente o que tenga más conocimientos que tú, sino que confía más en ella misma. ¿Qué opinas de esto? Sí, de hecho, hay que tener mucha confianza en uno mismo también para dejarse acompañar por esta gente o esta persona que lo ha hecho ya. Y yo creo que sin llegar a ser arrogante, que igual un puntito de arrogancia viene bien, pero la confianza en uno mismo es fundamental. O sea, yo no concibo no tener confianza en mí mismo. Si no la tengo yo, ¿quién la va a tener? Entonces, claro, cuando tú entras en una sala, vas a hablar con el presidente, por ejemplo, de una compañía o con el director de ventas, tienen que ver que eres un tío que confía en sí mismo. Porque si no, ya directamente van a verte y van a decir, este me está vendiendo un contrato de la cantidad que sea y ni se cree él que lo puede hacer. Y eso te condiciona. Me encanta. Has hablado de relación con el dinero, has hablado de conectar con tu hija como propósito y también como motor. Has hablado también de esa parte de la mentalidad. Estos son una serie de clics que tú has estado haciendo y bueno, seguirás haciendo, ¿no? Porque hay niveles y esto es infinito. Sí. Pero esto ya te ha ayudado a dar un salto increíble de estar ahí pues en números rozando un poco lo comido por lo servido y sobreviviendo a, joder, plantarte en 500.000 potente con una estructura muy pequeña, márgenes muy saludables, donde en un país como España, donde la mayoría del tejido empresarial se apalanca en créditos no para crecer, sino para sobrevivir. Entonces creo que ahí ya, solo con esos clics, la gente que nos escucha ya tiene deberes, ¿no? Pero yo quiero ir un pasito más allá. Entonces yo te quiero preguntar si tú ya empiezas a visualizar cuáles son los cambios de chip, los nuevos clics que deberías hacer y todavía no has hecho para ese 500.000. Si tú ya estás viendo algo en compañeros tuyos de Blas o en algo que dices, esto todavía me cuesta o esto me da un poco de inseguridad, de miedo. Sí, de hecho son dos cosas principales. Lo bueno es que las tengo identificadas. Vale, esto es súper importante porque yo quiero saber cómo las has identificado. Viendo a los demás. Al final, mira, tú hablas mucho de los 4 turbos. Sí. Yo tengo claro que... Explícale a la gente qué es eso. Bueno, los 4 turbos es un concepto muy sencillo, pero que funciona, que al final tú tienes 4 formas de hacer crecer tu negocio.
tu dinero, el dinero de los demás, tu tiempo y el tiempo de los demás. Entonces cada uno es un turbo. Según vas aplicando, irás a una velocidad o a otra. Yo a día de hoy voy con 3. Yo es verdad que utilizo mi tiempo, el tiempo de los demás, que es el de mi equipo, y mi dinero. Todavía me da respeto ese último turbo, el pedir un crédito, el decir, oye, dame dinero y que sea lo que Dios quiera, y contratar o meter publicidad o lo que sea. Ese lo tengo identificado porque sé que va a ser mi próximo paso y yo creo que cuando lo demos pegaremos otro salto más. Y luego el segundo es todavía, mi equipo es pequeño, es un equipo manejable. La siguiente contratación me va a implicar lo más probable coger una oficina o al menos un coworking, y ver esa visión del equipo a 31 de diciembre me da un poco de respeto. Es como que da algo de vértigo ver ese equipo tan formado, tan estructurado, pero al que tengo que llegar. ¿Qué es lo que te da miedo de ver a ese equipo ahí? Lo que yo creo que lo que nos da miedo a todos y es el llegar a ese punto y caer, ¿no? Cuanto más alto estés, más fuerte será la caída. Pues ese es el punto, no llegar a las ventas, no llegar a sostener ese equipo. Claro, me encanta porque esto es súper interesante. Nosotros hay 2 conceptos muy claves en Blast que tenemos: el del tonto motivado, que es el de que empieza, tira para adelante y ya está. Este funciona muy guay cuando estás en fases iniciales porque al final no tienes nada que perder o tienes muy poco que perder. Y luego hay otro concepto con los clientes que ya empezáis a mover pasta, que es como, hostia, ¿y si lo pierdo todo? Entonces ahí hay un miedo al fracaso, que es uno de los principales frenos a la hora de hacer un por 3, un por 5 en la empresa. ¿Cómo crees tú que deberías trabajar ese miedo al fracaso este 2025? Yo a día de hoy lo trabajo hackeando un poco mi cerebro y yendo hacia el tonto motivado. O sea, yo digo, pues para adelante. Es mi frase estrella, ¿no? Y voy con todo. Pero es verdad que tiene que haber otra forma que no sea la de ir como un pollo sin cabeza. Pero tengo que trabajarla todavía. A día de hoy todavía necesito averiguarlo. Claro, ahí te doy también un clic, y también para la gente que nos está escuchando. Para mí ahí lo importante es que tu apalancamiento te dé seguridad. ¿Qué significa esto? Que tú te apalanques de todo el conocimiento que estás cogiendo, toda la red de contactos que tienes o que estás creando. Eso también te da seguridad. Y también apalancarte en tu equipo, apalancarte en el tiempo de otros, saber que tienes, por ejemplo, disponible crédito, saber que tienes una buena relación con el banco. En el momento en el que tú eres capaz, como si fuera un árbol, de echar raíces, es decir, tengo una raíz que es que ahora tengo, por ejemplo, un entorno en Blast que a alguno nos puede ir mal, pero yo estoy seguro que si a alguien le va mal, tú le vas a echar un cable y ellos te lo van a echar a ti y puedes hablar de esas cosas. Tengo otro que está trabajando muy bien la visión con mi equipo y sé que mi equipo, si hay que echar horas extra, las va a echar y eso me va a dar paz. Tengo otro que es esa parte de, oye, he tenido muy buena relación con los bancos, les pedí dinero cuando me iba bien, me lo dieron, se lo devolví, tengo buen historial crediticio y entonces si pasa cualquier cosa, yo sé que puedo también acudir a ellos. Y el hecho de poder tener todas esas ramas que al final son redes de seguridad te va a ayudar también a evitar ese miedo al fracaso, ¿no? Obviamente siempre hay un miedo porque es ese miedo al crecimiento, y también es verdad que yo lo digo mucho, que es que cuanta menos razón le metamos, más fácil es hacerlo, porque si lo pensamos demasiado es como tirarte a un cubo con hielos, ¿no? De agua fría. Entonces, si lo piensas demasiado no tiene ningún sentido meterte en ese cubo con hielos, ¿no? Luego te metes y dices, pues no era para tanto o no está tan mal. Entonces es un poco también ese concepto. Yo te quería también preguntar, Jaime, ¿qué consejo le darías al Jaime que empezó la empresa? O también puedes contestar un poco en el sentido de cómo empezaría Jaime otra vez esta misma empresa. Yo creo que intentaría meterle velocidad al principio. La empresa, yo creo que como todos, la empiezas con miedo, con inseguridad, poquito a poco, el primer cliente tarda en llegar. Y yo creo que ahí sí que le habría venido muy bien a ese Jaime el dejarse de tonterías y probar. Y oye, tonto motivado al 100%, intenta conseguir clientes. Si algo sale mal, pues no pasa nada. Siempre va a haber algo que va a salir mal. Pero cuanta más velocidad le metas al principio, yo creo que mucho más fácil va a ser que esa empresa vaya creciendo y se establezca en un sitio donde ya la puedes sostener y ya la puedes manejar bien. ¿Cuál es un poco la visión con tu empresa de aquí a los próximos 15, 20 años? Yo siempre lo digo, aunque me llamen loco, yo a mi empresa la veo como una Acciona. Acciona, para el que no lo sepa, es una empresa brutal de ingeniería y para mí mi empresa de ingeniería tiene que llegar a ese nivel. ¿Y cuáles crees que van a ser un poco, Los retos. los retos, los clics o...?
ahí va a pasar de todo. Ahí va a haber que crecer muchísimo, va a haber que abrir oficinas seguro, va a haber que pedir dinero a muchísimos bancos y conseguir que nos vean en todos lados. A día de hoy estoy trabajando sobre todo en que me vean en todos lados. Pues hoy aquí, el evento que he tenido yo esta mañana, en LinkedIn, en Instagram, y un poco consiguiendo toda esa visibilidad, ir creciendo de forma orgánica, no tengo ninguna prisa. Es verdad que prefiero meter 4 turbos o 3 turbos y hacerlo más rápido para yo poder disfrutar de esa visión, pero es ir creciendo quemando etapas, no tampoco tener, aunque eso sea el objetivo, tampoco tener la prisa de llegar mañana mismo a eso. ¿Vale? Aquí hay 2 cosas que quiero tocar. Una, vamos a tocar esta parte de LinkedIn y del evento, que me parece súper interesante. Vamos a tocar luego también esa parte de, oye, el ritmo y también disfrutar un poco del camino, porque si no, esto es un poco ir con la lengua fuera. Sí. Entonces, me estás comentando que tú estás creando contenido en LinkedIn, estás empezando a trabajar también ahí un poco tu marca personal. Cuéntanos un poco el porqué de esto, cómo lo estás haciendo y si te está funcionando o no. Pues al final es porque te conozcan. Realmente hoy en día, en el mundo que vivimos, si no te conocen en redes, realmente no eres nadie. Entonces, yo pretendo que la gente cuando tenga un proyecto en mi sector piense en mí. Y eso la única forma de hacerlo que hay es que esté en todos lados, hasta en la sopa. Evidentemente por el camino, y me ha pasado, te sale algún hater. Yo me río mucho. O sea, yo hago una cosa que es disfrutar mucho. Yo me lo estoy pasando pipa en el camino porque he cambiado esa mentalidad. Entonces, hago mis vídeos, subo contenido, si me responden, respondo, y al final estoy exponiéndome mucho. La gente cada vez me conoce un poco más, me han llegado a decir en eventos y en sitios, tú eres el que hace vídeos en LinkedIn, ¿no? Y yo, sí, y aparte hago esto, no solo hago vídeos, mi empresa hace esto. Y es esa la forma, y lo importante es disfrutarlo. Esto me gusta. Cuéntame un poquito más de esto. Es decir, ¿cuál ha sido ese cambio de que antes a lo mejor no lo estabas disfrutando, te tomabas las críticas más en serio y ahora como que te da un poquito igual? Pues es que antes me estresaba mucho. Antes no tenía las cosas claras, no sabía qué camino tenía que seguir. Entonces, claro, para mí era, tengo que vender ya, estresado. Si no vendo ahora mismo, estoy estresado. Y claro, tampoco hacía contenido. A día de hoy yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy subiendo contenido, estoy yendo a eventos, estoy vendiendo, estoy llamando, o sea, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, estoy viendo los resultados, que es importante, y eso me permite estar muy tranquilo. Yo, si hay algún evento o si hay un cliente que no me compra, por ejemplo, no pasa nada, bueno, habrá otro, no es su momento de compra, y eso me permite, pues eso, es disfrutarlo. También estoy centrado muchísimo más ahora en lo que me gusta. A mí me gusta mucho vender, estar ahí en la vorágine, hablar con la gente, y es a lo que estoy dedicando el 75% de mi tiempo. Esto es súper importante. Nosotros siempre le decimos a los clientes, oye, ¿cuáles son las 2-3 áreas donde tú más aportas a la empresa? Yo creo que estas tú las tienes súper identificadas, pero a veces no es tan claro. Entonces tenemos un montón de gente que está haciendo 18.000 tareas, están saturados, se acuestan a las 1.000. Yo creo que tú has pasado también un poco por esa etapa, yo también lo he hecho. ¿Qué le dirías a esa gente que está haciendo absolutamente de todo, no está realmente aportando valor donde tiene que estar aportando valor a la empresa, que está un poco en esa fase? Que suelte control, si no tiene equipo, que intente buscar ese apoyo en las tareas que a lo mejor no le aportan tanto para la empresa, que intente delegarlas en un freelance o en alguna persona de su confianza, y sobre todo que deje de intentar controlar todos los aspectos de la empresa, porque así es imposible. Yo creo que cuando descubres eso, cuando te das cuenta, es cuando de verdad puedes permitirte crecer. Me encanta. Vamos a hablar un poco de esta parte de disfrute. Nosotros en Blast tenemos el concepto del Vision Board. Quiero que le expliques a la gente qué es eso del Vision Board, qué ha supuesto para ti también pensar de esa manera y cómo lo vives tú esa parte. Pues el Vision Board realmente es un concepto súper sencillo, que al final es esa imagen mental. Incluso, bueno, nosotros en Blast la plasmamos en un Canva o en un diseño, que es la imagen que tú tienes a futuro de cómo quieres que sea tu día a día, tu vida, de aquí a 1, 2 o 3 años. Yo cuando descubrí este concepto, que es verdad que no lo conocía, yo soy súper terrenal. Además, yo soy ingeniero y soy súper terrenal. Entonces dije, bueno, voy a probar. Entonces yo pues me monté el Vision Board, primero en mi cabeza, porque no lo iba a hacer en papel. Y luego cuando dije, oye, pues mola, lo tengo ahora de fondo de escritorio, y mi Vision Board está compuesto de parte personal, parte material, que a todos nos gusta tener cosas, y luego parte de disfrute y un poco más mística, como quien dice. Entonces, mi parte de tener cosas es un cochazo. Pues ¿Qué coche? BMW M2,
A día de hoy, mi vision board futuro es un Lamborghini, pero mi vision board real que puedo conseguir de aquí a un par de años, un BMW M2, mi parte personal es mi familia, mi hija, hacer cosas con los míos, que eso me encanta. Y mi parte un poco más mística es pasear por la naturaleza, leer, escribir, pues cosas un poquito más de autoconocimiento personal. Vale, ¿qué cosas de estas estás ya empezando a disfrutar, estás ya empezando a vivir de tu vision board gracias a todos estos cambios de clics? ¿Y cuáles crees que van a ser un poco tus próximos caprichillos, ¿no? O regalos de decir, hostia, me lo he currado, me lo he ganado, me lo voy a permitir, que es una palabra importante, esto es otro melón, el dejarte permitírtelo, ¿no? Sí, de hecho, eso lo he usado yo, por ejemplo, para el viaje a Dubái. Digamos que esa es la primera que me estoy permitiendo porque puedo pagarlo. Pero el Jaime de hace un año a lo mejor habría dicho, bueno, ¿para qué? Igual no tal. Pues mira, yo puedo pagarlo, vamos bien, me merezco ir a Dubái. Además vamos a pasarlo bien con empresarios y vamos a aprender. Pero me apetece ir a Dubái y me voy a Dubái. Luego, cosas que estoy implementando. Yo a día de hoy no tengo un horario fijo de trabajo. Yo llevo a mi hija al cole, la recojo del cole. Si a mediodía me apetece salir a andar para relajarme, lo hago sin ningún problema. Evidentemente luego, pues si tengo que trabajar un poco más tarde, lo hago. Pero no desde la obligación, es un poco desde disfrutar. Y lo que va a llegar va a ser ese BMW M2 que va a llegar Me gusta. a final de año o el año que viene. Yo tengo coche nuevo fuera también, Sí. luego te lo enseño. Sí, sí. Me encanta, ¿no? Y esta parte, además de permitírtelo y del dinero y de las inversiones, creo que es importante. A mí también es una cosa que me ha hecho muchísimos clics y me lo sigue haciendo porque siempre hay cifras más y más altas que pueden asustarnos o incluso que nuestra cabeza no está preparada todavía para entenderlas. Yo me acuerdo que a mí me parecía imposible hace unos años tener 100.000 euros en la cuenta del banco. Luego he tenido hasta 1 millón líquido en la cuenta del banco, que también me parecía imposible. Decir, hostia, tienes 1 millón en la cuenta. Y cuando se lo contaba, por ejemplo, a mi madre, me decía, no, pero es que entonces tienes que comprarte 3 casas y así no te hace falta hipoteca. Y yo en mi cabeza estoy pensando, bueno, y si hago un evento, me gasto 80.000 euros en hacer otro evento, le saco otros 300.000 y luego ahorro un poco más y me compro por 2 millones otra nave, un coworking, y luego por otros 500.000 euros le compro a la empresa, al vecino y otra empresa, y estamos de hecho ahora tramitando 2 compraventas de empresas también. Entonces es que estamos jugando en un juego más grande. Claro. Y el Antonio de hace 7 años habría cogido una mierdecita de 1.000 euros para meterlo a un SP500, ¿sabes? Claro. Y es como, hostia, ¿cómo cambia este concepto? Y cuando tú ya te desbloqueas con eso, ya puedes meterte en ese SP500, pero en lugar de hacer chorradas de aportaciones de 1.000 euros al mes, de repente coges y compro 200.000 euros del SP500. Entonces, ¿qué opinas también de esta parte? Que es totalmente así. Al final, yo era de esos. Yo era de los de, oye, 300 euros al mes al SP500, al MSCI World, a cualquiera de estos. Y a día de hoy no pienso así. Es verdad que pues es conveniente tener tu fondo de emergencia y tal, pero para mí realmente mi forma de ganar dinero de manera pasiva, que es lo que siempre se dice que es esto, es mi empresa. Al final, bueno, lo hemos hablado alguna vez, si el SP500 me da un 8, ¿cuánto me da mi empresa bien gestionada? Es muchísimo más. Entonces es fundamental. A mí también me dan miedo muchas cifras, evidentemente. Incluso cuando pienso en ese 500.000 que yo quiero facturar este año, digo, uff, te lo dije en una ocasión también. Y de hecho esto nos ayuda a ver lo fácil que es hackear nuestra mente. Porque me acuerdo que te dije, Antonio, tío, ¿tú crees de verdad que yo con mi empresa puedo llegar a 500.000? Me acuerdo, sí. Y me comentaste una cosa súper sencilla que fue, Jaime, ¿cuántas ingenierías hay en España que facturan 500.000? Clic. Ya Claro. está. Es que esto me recuerda una anécdota muy potente de la historia de la humanidad, que yo que sabes que he hecho atletismo mucho tiempo, había una cosa que era la barrera de los 10 segundos en los 100 metros lisos, ¿no? Y de repente, bueno, pues se rompió esa barrera, la rompió un corredor, y según la rompió ese corredor, en los siguientes 1, 2, 3 años la rompieron decenas de corredores, simplemente por el clic de es posible hacerlo, porque ya lo ha hecho alguien. Y hay muchas veces que somos tan egocéntricos que pensamos que nuestra empresa es única, nuestra empresa es especial, nadie ha pasado por los problemas que tú estás pasando ahora, nadie te comprende, nadie te entiende, tu nicho es diferente, y luego de repente dices, tío, si estás en nicho ingeniería y en nicho fotovoltaica, si hay eléctricas que hacen billones, si hay ingenierías como Indra que hace billones también, entonces, ¿qué me estás contando de no se puede cuando en tu sector hay gente haciéndolo? ¿Sabes? Claro. Entonces, esto también es súper importante. Y yo te quería preguntar, Jaime,
que esta mañana has tenido un evento. Entonces, cuéntanos qué ha sido eso, por qué has decidido hacer un evento, cómo eso te puede ayudar a la marca, qué te ha inspirado a hacer eso. Pues al final ha sido el ver que los eventos funcionan. Ver que me gusta mucho el mundo de los contactos, de moverme. Y entonces hice un evento de prueba hace unos meses. Dije, joder, voy a probar a ver qué pasa. Y fue lo mismo. Fue por una conversación con mi consultor de Blas que le dije, llevo dándole vueltas a esta idea mucho tiempo. Y me dijo, vale, hazlo. Y yo, como buen ingeniero, dije, vale. Y organicé un evento que nada, fueron 20 personas, probé, pero dije, oye, mola. Y entonces, desde entonces lo estuve preparando, lo organicé y ahora he montado un evento diferente a lo que se suele hacer en fotovoltaica. En lugar de vender producto, lo que hemos hecho ha sido dar valor a esos técnicos, a esos instaladores. Y ha sido un evento en el que han venido 50 instaladores, buenos instaladores, y les hemos enseñado formas de mejorar aún más en sus proyectos. Y lo hemos organizado pues, en una buena sala, con buenos micros, con catering, o sea, un evento de categoría. Y ha salido muy bien. Qué guay. Que además parte de esos contactos para el evento los has conseguido gracias a Blas también. Efectivamente. Sí, esto es súper importante. ¿Tú crees que Blas te ha ayudado también a conseguir contactos, gente, para luego hacer tus cosas que indirectamente te está dando beneficio? Sí, sin duda. Ya no solo por contratos que esa gente me va a dar. Por ejemplo, ayer que estuve reunido con un cliente de Blas que tiene una constructora y vamos a hacer varios proyectos de fotovoltaica juntos, sino por la persona que conoce a la persona que está en Blas. Todo ese entorno y sobre todo que son gente, toda la gente que yo he conocido en Blas es gente que se preocupa de verdad por los que están a su alrededor. Entonces te recomiendan, te ayudan. Eso también es fundamental. Qué guay. Filtramos mucho, hacemos proceso de selección. La gente cree que es coña y que es una estrategia de marketing lo de que tenemos plazas limitadas, lo de que filtramos a la gente. ¿Tú crees que eso es verdad? Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto, incluso he visto gente corriendo para conseguir una de las últimas plazas que había y para entrar al club lo mismo. Hablando con Jaime y hablando con Sandra, preguntando si yo podría estar en el club o no, y me acuerdo que me dijeron que el club no era para todos. En mi caso sí, porque pues, tengo esa visión, ese nivel, estoy creciendo, pero hay gente que a lo mejor no está en este momento para estar en el club. De hecho, ayer hicieron un pago del club y hemos devuelto el pago del club porque no hemos visto clara que esa persona estuviese preparada para estar en el club. Entonces creo que también uno de los puntos que para nosotros es un valor muy importante es, creo que somos muy cercanos y con mucha transparencia con nuestros clientes y yo soy una persona muy fácil en el sentido de, pues se hablan las cosas y no hay que andarse con tonterías, soy muy directo para lo bueno y para lo malo. Entonces, al final, la empresa Blas tiene un poco también esa esencia, ¿no? ¿A quién le recomendarías tú, Blas, de los que nos están escuchando? Bueno, yo ya sabes que se lo he recomendado a mucha gente. De los que nos están escuchando, yo sobre todo a esa persona que siente que ha perdido la garra, porque al final tú creas una empresa con una visión, con un objetivo, y muchas veces pierdes lo que te llevó a montarla. Esa persona que crea que ha perdido esa garra necesitaría estar en Blas, o al menos venir a un evento para ver lo que de verdad puede hacer. Para vivirlo, me encanta. ¿Y un mensaje para nuestros haters, los que nos llaman de todo? Que sigan. Yo no sé tú, pero yo me descojono. Sí, total. Me encanta. Súper, Jaime, pues para ir terminando también, no sé si te gustaría contarnos un poquito cuál va a ser tu próximo all-in. Pues va a ser uno de los dos que te he comentado. O pido una línea de crédito para crecer aún más a lo bestia, o hago 2 o 3 contrataciones y me pillo una oficina y que sea lo que Dios quiera. Me encanta. Igual incluso van unidas una de la otra, porque si pido una línea de crédito y contrato 3 personas, ya podemos apretarlo. Hay otra cosa muy Blas que es, oye, ¿por qué no hacer las dos? Claro. ¿Y por qué no hacer las dos y vas más rápido? Me encanta. Última pregunta. Jaime, si estamos ahora mismo, no sé cuándo se sacará este capítulo, porque estamos grabando muchos hoy, pero estamos grabando este capítulo casi en abril de 2025. ¿Qué pasaría si grabamos otro capítulo en abril de 2026? ¿Vale? Yo quiero que me digas quién será ese Jaime de abril de 2026 y dónde te gustaría que fuese ese Jaime. ¿Cómo sería ese episodio del podcast que habrías conseguido ya? Pues mira, vendría con mi M2, facturando ese $500,000. De hecho, a día de hoy, tú lo has dicho, casi abril, llevamos 90.000. Estoy un poquito por debajo, pero le vamos a apretar. Un equipo consolidado y sobre todo que yo voy a seguir feliz con lo que hago. Yo ya he tomado la determinación de que tengo que disfrutar el camino, que eso nos insistes tú mucho, y sobre todo que sea una persona que siga disfrutando y que venga aquí
con sus mismos valores, pero con la empresa en el nivel en el que tiene que estar. Me encanta. Jaime, ¿dónde te pueden conectar? ¿Cómo pueden saber más información de tu empresa, tu web, tu LinkedIn, para la gente que le ha gustado este capítulo? Pues yo me muevo sobre todo en LinkedIn, Jaime Sánchez Renedo, en Instagram por el mismo nombre o eifsolar.sl y mismo nombre para la empresa. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Jaime, por este ratito. Me ha encantado. Y gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Si os gusta este contenido, dejarnos también ahí un comentario. Decirnos qué os parece también, porque tenemos un montón de nichos muy tradicionales y otros muy digitales. Y síguenos en todos los canales. En Spotify tienes este podcast, déjanos ahí 5 estrellas. Suscríbete al canal de YouTube. Y en Instagram también estamos. Y en nuestra página web puedes ver nuestros próximos eventos para vivirlo en primera persona como hizo Jaime. Y fíjate, hoy está Jaime aquí sentado y a lo mejor dentro de un par de años podrías estar tú que nos estás escuchando aquí sentado también. Así que muchas gracias por tu tiempo, Jaime. Gracias a ti.